El pedir es algo espontáneo y natural para el hombre que es una partícula divina. Y cada vez que un ser humano está atrapado en una crisis, busca ayuda. Todos buscamos ayuda cuando estamos atrapados en una crisis. En el mejor de los casos buscamos ayuda. Pero ¿a quién pedimos ayuda cada vez que experimentamos una crisis? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es la divinidad para vos? Cuando tratás de definir a Dios, posiblemente te estés perdiendo de la oportunidad de experimentar su fuerza y solo te estés ilusionando y entrando en un pensamiento mágico. Pero si te olvidas del dogma religioso y entras en la experiencia en lugar de la creencia, y paralelamente te animás a revisar tus heridas del pasado, tus heridas de la infancia, tu vida puede tomar muchísima fuerza. Si te sentís en crisis y sentís que querés pedir ayuda porque estás desbordado con tu psiquis, que no estás pudiendo gestionar lo que estás pensando, la forma en que estás pensando te está causando mucho dolor, te voy a contar cuáles son los pasos para que esto sea más efectivo y más sanador para vos. Entonces, para pedir necesitas, punto número 1, claridad. Generalmente la gente tiene una lista de quejas, no tiene oraciones. Y si te quejas continuamente, no hay espacio para la oración. Y hay que aprender a preguntar y no quejarte todo el tiempo. Cuando nosotros estamos en un estado de sufrimiento demasiado permanente, fíjate si eso se asemeja a una queja de vos mismo, una queja de los otros, una queja de tu presente, una queja de tu pasado. Cuando no querés que tu presente sea como es, te estás quejando. Entonces, fíjate esa lista de quejas que tenés, ¿sí? Y cómo esas quejas no están dando lugar a la oración. Entonces, aprender a preguntar y no quejarte todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podrías hacer un pedido que no sea una queja? Punto número 1, claridad. Esa es la claridad. El punto número 2, por ejemplo, es la autenticidad con tu pedido, ¿sí? Por ejemplo, vos querés pedir dinero, ¿no? Querés pedir, no sé, $3,000 al mes, $4,000 al mes. Entonces, ¿para qué estás pidiendo lo que estás pidiendo? ¿Sí? Es decir, el origen de tu pedido, que seas auténtico, auténtica, honesto con ese pedido. ¿Cómo te hace sentir si vos no tuvieras ese dinero o cuando vos no tenés ese dinero? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís un don nadie? ¿Te sentís menos que los demás? Entonces, sé auténtico con tu pedido. Es muy importante. Punto número 2, la autenticidad. También es el tercer punto, el punto muy importante es pedir perdón, ¿sí? Entonces, somos ignorantes en el dolor que causamos a los demás. Solamente sabemos el dolor que causamos a los demás cuando nosotros lo hemos experimentado. Si bien cada uno lo experimenta de una forma diferente, básicamente podemos llegar a imaginar el dolor del otro a partir de nuestra experiencia. Entonces, si nosotros pensamos que pedir perdón, ¿sí?, nos hace débiles, estamos en una trampa. Y también el pedir perdón es desligarnos, en cierta forma, de la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, ¿cómo sería esto de pedir perdón?
en realidad sería ver el dolor que causamos al otro. Ver el dolor que causamos al otro. Y no pedir que el otro nos perdone, porque encima lo ponemos en el compromiso de tener que hacer algo por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reparar el daño. Ver el daño que hicimos, sentir lo que el otro sintió y reparar. A veces no se puede reparar con la persona, a veces se tiene que reparar con otras personas y con otras situaciones. El siguiente punto es relacionarnos con el ser superior, con el ser sagrado superior. El ser sagrado superior que habita dentro nuestro y relacionarnos como un ser humano, ¿sí? Como si estuviéramos realmente relacionándonos con nosotros. Y entonces cada vez que lo tenemos más adentro, a ese ser sagrado superior, cada vez que lo concebimos más cercano a nuestras propias células, a nuestras propias partículas, a nuestros átomos y a ese vacío energético nuestro, ¿sí? Entonces ahí se va a dar esa relación, se va a dar dentro nuestro y como de un ser humano a otro ser humano. El otro punto muy importante es la gratitud, ¿sí? Que tiene que ver con el reconocimiento. Las personas no reconocen lo hecho. ¿Y cómo reconocemos lo hecho? Dando las gracias. Si tenés ropa para abrigarte, si tenés calzado para andar, si tenés comida para alimentarte, si tenés amigos que te puedan dar una mano, ¿sí? Bueno, si podés mantener tu sonrisa en varios momentos del día, entonces ya sos muy afortunado. Si tenés a tus padres vivos o en tu recuerdo, en tu memoria, sos muy afortunado. Y si estás escuchando esto que estoy diciendo, sos muy, muy afortunado. Entonces, la gratitud se trata de reconocer lo hecho y de reconocer el trabajo de personas que nunca vamos a llegar a reconocer para que nosotros tengamos lo que tenemos, ¿sí? La gratitud es muy importante. El próximo punto es la oración. La oración. Entonces, la oración en sí es formular el pedido de manera honesta, de manera clara, auténtica, haber agradecido y ahora visualizar ese pedido con los ojos cerrados en el lado superior derecho, visualizarlo en todas las dimensiones, en 5G, ¿sí? Y a eso aplicarle un sentimiento muy profundo, una emoción muy profunda como si lo estuvieras viviendo ahora. Eso mismo lo estás viviendo ahora y le aplicas movimiento, le aplicas colores, le aplicas texturas, le aplicas sonido y le subís el volumen a todo eso, le aplicas sabores, ¿sí? Y ves con qué personas estarías compartiendo eso que ya está sucediendo ahora. Y si no das las gracias cuando estás haciendo esto, no va a ser aceptado por la divinidad, por tu ser superior, lo que vos concibas, como lo concibas a Dios, ¿sí? Entonces es muy importante la oración y visualizarlo porque esto ya está sucediendo en una realidad paralela que también es tu realidad. Y el punto más importante, pero el más difícil, pero el más importante, es el desapego. Entonces, nosotros podemos querer algo y a veces eso
condecirse con lo esencial. Y a veces nuestro deseo no se condice con lo esencial, no se condice con nuestra misión de vida, ¿sí? Con nuestro camino de vida. Y eso es importante entenderlo. Confiar en que Dios va a tener y nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Entregarnos al misterio, desapegarnos del deseo es entregarnos al misterio, entregarnos a la incertidumbre, ¿sí? De que las cosas sean muy diferentes de lo que nosotros esperamos. Y entender que ninguna oración es negada, ¿sí? Ninguna oración queda sin respuesta, esto quiero decirte. Y que la oración y la calidad de la oración tiene que ver con la calidad de nuestro pensamiento, de cómo estamos estructurando nuestro pensamiento. Entonces, por eso es muy importante saber pedir. La oración es lo máximo y lo mínimo que podemos hacer. La divinidad, dicen los sabios, no tiene forma ni nombre ni cualidad, pero puede, según tus creencias, manifestarse para vos en la forma de Krishna, en la forma de Jesús, en la forma de un animal, también en una forma de percepción física, no en imágenes, ¿sí? Entonces eso depende de cómo vos estés concibiendo a Dios, ¿sí? Y recordar que cada vez que nosotros concebimos y nos reafirmamos en que Dios es de una forma determinada, lo estamos limitando y estamos limitando nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, conectate con ese amor, con esa alegría en tu corazón, con esa chispa divina, ¿sí? Con ese morador interno que los grandes maestros dicen que es el Antaryamín, ese morador interno, ¿no? Entonces, esto también es importante que quiero decirte, que nosotros podemos orar, podemos pedir, podemos practicar esta estructura de pensamiento, pero luego tenemos que vivir, tenemos que hacer, tenemos que salir, tenemos que equivocarnos, tenemos que hacerlo 1000 veces. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. La vida siempre nos da muchísimas oportunidades, porque la oportunidad se la das vos con la alegría de tu corazón. Entonces sí, trabajo arduo, foco, atención, oración correcta. Es así cuando las cosas se empiezan a sentir más ricas.